pude clamar a Dios y Él me dio las fuerzas, hermanos, pero debemos estar preparados, debemos estar alertas, debemos buscar la presencia de Dios porque no sabemos cuándo podemos tener una experiencia como esa, hermanos. Entonces, llenemos de la presencia de Dios, hermanos. Dice Efesios capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De su fuerza. A veces nuestro enemigo se presenta como ángel de luz, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, pero esta vez no se me presentó como ángel de luz, sino como algo muy desagradable, hermanos, y me debilitó. Yo cuando llegué inmediatamente a la casa, caí de rodillas a llenarme de Dios, a fortalecerme, a pedirle perdón por si he cometido un error durante estos días. Señor, dame las fuerzas porque esto me debilitó. Hermanos, fortalezcámonos en el Señor, estemos siempre alertas, hermanos, porque algún día nos puede llegar a pasar una experiencia como eso, hermanos. Y tenemos que buscar su presencia todos los días para no salir avergonzado y poder sobrellevar esa situación, hermanos. Amén. Así que, hermanos, esta es una breve anécdota de lo que me pasó la madrugada de hoy, hermanos. Pero seguimos adelante, hermanos. Seguimos adelante, no nos echamos para atrás. Estamos con el Señor y Él va delante de nosotros como poderoso gigante, hermanos. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué nos puede hacer la fuerza maligna? Solo asustarnos y nada más. Dios no permite que nos toquen ellos, solamente el susto. Y si en algunas ocasiones, pues un poco más allá, pero el Señor está con nosotros, hermanos. Y somos en Él fuertes y victoriosos en el Señor. Estoy tranquilo, gracias a Dios, y siguiendo adelante, y ahora sí un poco más alerta y buscando más la presencia de Dios, hermanos. Estoy buscando más la presencia de Dios porque uno nunca sabe, hermanos. Póngase de pie, por favor, hermanos. Póngase de pie. Vamos a recoger las ofrendas y vamos a recoger los diezmos. Saque su ofrenda, hermanos, saque su diezmo. Recuerden que hay pasajes de la Biblia que dice cada quien o cada uno dé como propuso en su corazón, ¿verdad? Como propuso en su corazón. También la Biblia dice que demos generosamente, ¿verdad? Si Dios nos ha bendecido generosamente, pues generosamente démosle a Él también. Y también la Biblia dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermano, así que cierre sus ojos, prepare su ofrenda y sus diezmos y vamos a hacer la oración, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, en este momento. Gracias, Señor, porque nos disponamos a ofrendar. Gracias, Señor, porque mucho o poco hoy tenemos para darte, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque tú has provisto ingresos en nuestras vidas, Padre, y de esos ingresos podemos darte, Señor. Padre, te pido por aquellos que no tienen un trabajo, que no tienen un empleo, te pido que tú, Señor, los bendigas con uno, Padre, con un buen horario, Padre, y con un buen empleo, Padre, para que ellos puedan honrarte monetariamente, Padre. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y prospera la obra de nuestras manos. Amén y amén. ¿Pueden pasarlos de este lado, por favor? Ahí está al lado. Ahora pueden pasar los de este otro lado, los de acá. Muy bien. Y pueden pasar los del medio ahora mismo. Bien, hermanos, ya que hemos ofrendado y hemos diezmado, hermanos, ahora se ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios, hermanos. ¿Estamos listos para escuchar la voz de Dios a través de su siervo? ¿Sí? ¿Trajo su Biblia con usted, hermanos? ¿Vino preparado? Muéstreme su Biblia, hermanos. Levántala muy en alto. Perfecto. Eso, hermano Mario. Así, muy perfecto. Manténla arriba, ¿verdad? Su Biblia. Felicidades, hermanos. ¿Estamos listos?
¿sí? O sea, recuerden que este momento es también de suma importancia porque todas las actividades que hemos hecho es de nosotros hacia Dios, ¿verdad? Le cantamos, le oramos, le adoramos, le ofrendamos. Ahora, César, es de allá hacia nosotros, de Él hacia nosotros. Nos va a bendecir a través de su palabra. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a dejar a nuestro hermano Andrés. Él está a cargo de traernos el mensaje en esta noche, hermanos. Y Dios les continúe bendiciendo. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Me da gusto volverlos a ver en este lugar, en la casa de Dios. Es un privilegio para mí también estar aquí y verles. Y gracias a Dios que nos ha traído a todos con bien. Y hoy Dios va a hablar a través de su palabra, va a hablarnos a cada uno de nosotros. Les invito a que abran sus Biblias en Ezequiel, capítulo 3. Y voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 4 y después voy a pasar al versículo 10 al versículo 15. Ezequiel 3. Voy a dar lectura del capítulo 1 al versículo 4 y después voy a pasar al 10 y hasta el 15. Todos están ahí. Cuando todos estén ahí, ya tengan sus Biblias listas, me pueden decir con un amén para que así todos juntos empecemos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Ahora el versículo 10 dice: y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos, a Tel Abid, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, Señor, en esta hora, Padre, Señor, prepara nuestros corazones, nuestros oídos, Padre, para escuchar, Dios, lo que tú hoy tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, Señor, tú manifiéstate, habla tú, Señor, a nuestras vidas, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta noche me llamó la atención cuando yo estaba leyendo esta porción de la Biblia, pero cuando llegué al versículo 11, me llama la atención cuando encuentro
dos palabras ahí, donde dice, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo. Y luego dice, háblales y diles. Y me llamó la atención porque yo pensé, dije, bueno, háblales, ¿no es lo mismo que diles? Me llamó la atención cuando encontré esto, dice, háblales y diles. Y hablar no es lo mismo que decir. No sé cuántos de ustedes se acuerden cuando estaban pequeñitos y mamá o papá les decía, mira mi hijo, ves y dile a tu hermano, háblale y dile que venga para acá pronto porque si no le voy a pegar. Ves y dile a tu hermana, háblale a tu hermana y dile que ya la estoy esperando. Entonces el hablar, primeramente voy a estar hablando de lo que es hablar y de hablar y diles. Primeramente la palabra hablar es hacer uso de una facultad, capacidad de comunicarse o expresarse a través de las palabras. Eso es lo que es hablar. Y decir es usar esa facultad que tienes de hablar en un acto de expresión concreta. Decir una verdad o también puedes decir una mentira, puedes decir cualquier cosa. Pero aquí Dios le dice a Ezequiel, háblales y diles. Pero para que Él les diga, primero vamos a ir a los primeros versículos, ver cómo el Señor lo preparó, qué fue lo que Ezequiel tuvo que hacer, que él obedeció en esta visión, qué fue lo primero que él hizo, para que lleguemos al versículo 11 y entonces él pueda decirles. En primer lugar, vemos que lo primero que Dios le dijo a Ezequiel, le dijo, come lo que hayas. Come este rollo. Y si ustedes se dan cuenta ahí, le dice, ve y habla a la casa de Israel. Y más adelante vamos a ver que le dice, ahora le dice, ve y entra. En el primer versículo le dice, ve a la casa de Israel. Pero después más adelante le dice, ve y entra. Ahora le dice, entra. Eso fue lo primero que Ezequiel obedeció. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ahora dice, y abrí mi boca. Lo segundo que hizo Ezequiel, dice, abrió su boca y Dios le hizo comer aquel rollo. ¿Cuándo es cuando nosotros abrimos nuestra boca? Cuando Dios nos habla y nosotros abrimos nuestra boca y Dios nos hace comer ese rollo, que ahora es la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos, abrimos nuestra boca para hablarle a Dios. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, usted abre su boca para que Dios le dé el entendimiento y Dios le hace a usted y a mí, nos hace comer su palabra para que nosotros podamos tener el entendimiento de su palabra. Fue lo que hizo Ezequiel. Ezequiel, lo segundo que hizo, dice que fue y abrió su boca. Abrió su boca y Dios le hizo comer aquel rollo, la palabra de Dios. La palabra de Dios que le fue dada
a Ezequiel cuando vio una mano extendida, y en esa mano, los versículos antes de donde empecé a leer, dice que en aquel rollo él miró endechas, lamentaciones y ayes. Lo que iba a pasar, iba a haber luto, iba a haber lamentaciones, iba a haber ayes de dolor. Ahora lo tercero que hace Ezequiel, lo que Dios le dice a Ezequiel, dice: alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. ¿Quién le da esa orden a Ezequiel? Dios. ¿Quién le da a comer ese rollo? ¿Quién le dice ese rollo que yo te doy? Dios. Jehová de los ejércitos le da a comer ese rollo. Pero si ponemos atención, hay dos palabras ahí que nos llaman la atención, que a mí me llamaron la atención. ¿Por qué le dice en el versículo 3, le dice: llena tus entrañas de este rollo que yo te doy? Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Primero le dice: alimenta tu vientre y tus entrañas. Hemos escuchado a veces decir desde las entrañas de la tierra. Ahora, desde las entrañas le dice: y llena tus entrañas de lo más profundo de tu ser. De lo más profundo de tu ser, este hombre llenó lo más profundo de su ser, su corazón, sus entrañas, de la palabra de Dios que él mismo le estaba dando. ¿Para qué? Para que él pudiera decir y hablar a sus contemporáneos que estaban cautivos, para que él pudiera hablarles desde lo más adentro de él mismo, de lo más profundo de su ser, de sus entrañas, desde lo más profundo de su corazón, él pudiera decirle a su pueblo lo que iba a ocurrir. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra. Ahora, vemos que Ezequiel lo primero que hizo, comió, abrió su boca y Dios le hizo comer ese rollo. Ya tenía, pero ahora llena su interior, sus entrañas. Y ahora de lo más profundo de su ser, ahora este hombre va a la casa de Israel, pero no nada más llega, sino ahora entra a los cautivos a la casa de Israel. Y en el versículo 10, como número 5, lo que Ezequiel hace, lo que Dios le dice a Ezequiel, le dice: y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Le dijo: toma solamente las que te convienen, toma una parte, lo demás deséchalo. No, le dijo todas. Dice: toma en tu corazón, en lo más profundo de tu ser, en tus entrañas, en lo más profundo de tu ser, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ahora sí le dice: y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ezequiel
Ahora ya él había comido lo que había hallado en aquel rollo, abrió su boca, Dios le hizo comer ese rollo, que es la palabra de Dios, y él la tomó hasta lo más profundo de su ser, llenó su vientre, sus entrañas de aquella palabra de Dios. Y ya en el versículo 10 le dice, ahora sí, ya Dios le habló, Dios le dio palabra, Dios le dio esa facultad de hablar. Y ahora sí, en el versículo 11, ahora él sí puede decirles. Ahora él puede decirles a los cautivos, a sus contemporáneos. ¿Por qué? Porque él primero obedeció todo lo que Dios le dijo y lo tomó. Y ahora él está listo. Él toma todas las palabras que Dios le habla, las toma en su corazón y oye con sus oídos. Y ahora él está listo para decirles. Dios le ha dado la facultad, la capacidad de comunicarse. Porque podemos tener la capacidad de hablar, de comunicarnos, pero es nuestra. Las cosas que nosotros pensamos o que queremos decir, pero aquí ahora Ezequiel tiene la facultad de hablar lo que Dios quiere que él hable, lo que él quiere que le lleve a sus contemporáneos. Y ahora sí, vamos con la palabra, diles. Aquí ya empieza él a decirles y les decía, decir es usar esa facultad que Dios nos da de hablar a través de su palabra y en un acto de expresión, expresarlo, porque podemos hablar y nos van a entender. Pero cuando tenemos esa facultad de expresarnos concretamente, entonces nos vamos a hacer a entender. Ahora ya en el versículo 11, ahora él sí les empieza a decir. Dice, y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y el sonido de gran estruendo. Versículo 14 dice, y me levantó pues el espíritu. Este hombre lo levantó el espíritu de Dios y lo tomó y fue en amargura y en la indignación. A veces hemos escuchado que dicen, este está amargado, este ya se enojó, o ya se indignó. Y nosotros miramos aquí que Ezequiel dice que él fue en amargura. Y me llama la atención, ¿por qué en amargura? ¿Por qué indignación? Entonces, la palabra amargura significa tristeza, significa dolor. Cuando Pedro negó a Jesús, él lloró amargamente, con tristeza, con dolor por haber negado a Jesús. Lloró amargamente, y eso usted lo puede mirar en Lucas 22, capítulo 62, que él lloró amargamente.
Ahora, si miramos que la palabra amargura significa dolor y tristeza, entonces aquí Ezequiel, él iba en amargura, en dolor, en tristeza, por lo que él había visto en el versículo 10. ¿Qué había visto? Había visto luto, había visto lamentaciones y ayes de dolor, todo lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel había sido mal instruido por falsos profetas. Y ellos pensaban en un pronto regreso a casa, pero eso no iba a pasar, sino que Dios le hace ver a Ezequiel todas las cosas que iban a pasar, y por eso él mira todo el luto que iba a pasar, que iba a haber también lamentaciones y ayes de dolor. Entonces por eso Ezequiel se entristece y siente un profundo dolor por lo que iba a pasar con sus contemporáneos que estaban cautivos en Tel Aviv, en Babilonia, en el río, estaban junto al río Quebar. Ellos habían sido cautivos, pero estaban en un lugar donde podían trabajar. Incluso Ezequiel tenía su casa, pero estaban ahí como colonos. Pero ellos se juntaban junto al río Quebar para meditar. Y tenían una esperanza de que pronto iban a regresar a casa, pero eso no iba a pasar. Dice, y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito. Él fue a los cautivos obedeciendo la palabra de Dios que les hablara a los de su pueblo, a sus contemporáneos. Ahora él va y se sienta con ellos. Y él se sienta con ellos y se hace copartícipe de aquello que ellos estaban viviendo. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que nosotros vinimos delante de Dios y Dios nos mostró su palabra? Nosotros la tomamos, comimos y la hemos guardado en lo más profundo de nuestro ser. Porque a veces es bien probable que sea de domingo a sábado que nosotros nada más llegamos a abrir la palabra de Dios. Y a veces mucho menos abrir nuestra boca y hablar con Dios. Si nosotros no abrimos su palabra, no comemos de esta palabra bendita de Dios, no abrimos nuestra boca para hablar con Dios, ¿de qué manera vamos a permitir que Dios llene lo más profundo de nuestro ser con su palabra? Si siempre, todas las veces que venimos a la iglesia, escuchamos que tenemos que estar cada día más cerca de Dios, leer la palabra, orar, ayunar. Y ya tenemos, en nuestras casas tenemos Biblias.
Unos tienen una, otros dos, otros tenemos más de 2 Biblias. Pero ¿de qué sirve, hermanos, que tengas 4 o 5 Biblias? Si no comemos de esa palabra y no abrimos nuestra boca para que Dios llene nuestro corazón de su palabra, entonces estamos huecos. No tenemos esa facultad. Dios no nos ha dado esa facultad de hablar. ¿Por qué? Porque hemos sido desobedientes. Aún no leer la palabra de Dios, eso es pecado. ¿De qué manera se nos puede ocurrir ir y hablar de algo que Dios no nos ha dado la facultad? Dios nos da la facultad de hablar de su palabra cuando nosotros comemos de su palabra, abrimos nuestra boca, hablamos con Él. Y Dios nos hace comer su palabra y Él hace que nosotros llenemos nuestro vientre y lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, de su palabra. Y lo que nos dice también, que tomemos en nuestro corazón todas las palabras, no nada más unas, no nada más las que me gustan, no nada más las que me convienen. No sé si se acuerdan, a veces el pastor ha dicho, y cuando decía, los borrachos, y eso no entrarán, no, dice, eso no es para mí, vamos por acá otra, porque esto no es para mí. Entonces, hermanos, debemos de tomar la palabra de Dios en nuestro corazón, toda la palabra de Dios, para que nosotros, ahora que usted habla con Dios, ahora que usted ya, Dios le dio a comer su palabra, que usted está lleno en su corazón de la palabra de Dios, ahora Dios le ha dado esa facultad de hablar ¿de qué? ¿De lo que usted quiere? ¿De lo que usted piensa? No, de la palabra de Dios que Él mismo le ha dado a comer, y ahora usted está listo para decirles a las personas que se arrepientan. Ahora usted y yo ya estamos listos porque hemos recibido palabra de Dios y ahora ya tenemos la facultad, que es un acto de expresión concreta. Tenemos algo concreto ya, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es perfecta, no tiene equivocación, Dios es perfecto. Ahora usted va y concretamente habla de la palabra de Dios, va y les dice, ahora va y les dice, ¿qué le tocó a Ezequiel decirles? Si ustedes van al capítulo 6, él empieza a decirles, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada. ¿Por qué él profetizó todo esto? Porque él ya había sido primero obediente con Dios. Él no rechazó, él miró el rollo y no dijo, eso no me interesa. Dios le dijo, come de este rollo. Él comió. Le dijo, llena tu vientre y tus entrañas. Él lo hizo.
hoy día a día que venimos a la iglesia y a veces escuchamos predicaciones en las redes sociales de buenos predicadores, porque hay tantos predicadores que en realidad no se los recomiendo. Empiezan a hablar chistes, empiezan a hablar qué comieron, a dónde fueron, cómo se divirtieron. Y el púlpito, hermanos, el púlpito, estar aquí, el púlpito no es para hablar chistes. El púlpito no es para hablar que usted, cómo se divirtió, qué hizo, qué comió. Ya basta con verlo en el Facebook. El púlpito aquí es un lugar que se respeta y aquí se habla la palabra de Dios con seriedad. No somos cómicos, somos siervos de Dios. Si queremos venir a contar chistes aquí en el púlpito, nos equivocamos de profesión. Su profesión es de cómico, no de siervo de Dios. Usted no es siervo de Dios, es un cómico cuando usted viene aquí a decir chistes. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que usted, como hijo de Dios, usted que conoce la palabra, que está lleno en su corazón de la palabra de Dios? Estoy hablando de los que están llenos de la palabra de Dios, que se han pasado horas hablando con Dios, que han llenado lo más profundo de su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió dolor y tristeza? Que sintió amargura por todos aquellos que están cautivos, atados por el pecado. ¿O es que acaso no está sensible a eso, hermanos? ¿O acaso le da alegría ver tanta gente que está enredada en el pecado, que están cautivos ahí? Y si nosotros que conocemos de la palabra de Dios no les decimos, no les decimos las consecuencias que va a haber en sus vidas por estar en pecado, si no les decimos que el infierno les espera, ¿cuándo fue la última vez, hermano, que usted sintió amargura en lo más profundo de su ser, que sintió dolor, que sintió tristeza por aquel familiar suyo que todavía vive en cautiverio, encadenado con el pecado? El pueblo de Israel, ellos meditaban, ellos estaban ahí junto al río Quebar con la esperanza de que podían regresar pronto. Pero ahora los inconversos, hermanos, ellos ni siquiera meditan en eso, se deleitan. Se deleitan en el pecado. Y usted, nosotros que ya comimos de la palabra de Dios, nosotros que sabemos y Dios nos ha hecho saber cuál es el final de la gente que está viviendo en pecado. ¿Le duele eso, hermano? ¿Siente tristeza por esas almas? ¿Acaso usted no ha orado, hermano, no en sus oraciones?
Usted no piensa, hermanos, en toda la gente que está en las calles en drogadicción, que anda mal. E incluso, hermanos, personas que estamos aquí, también, hermanos, a veces estamos tan mal. ¿Nunca ha llorado por eso, hermanos, cuando está orando? ¿No se le han salido las lágrimas, hermano, al saber cuál es el futuro que les espera a las personas que están en cautiverio, aplastadas por el pecado, pisoteadas por el diablo? Es tiempo de que nosotros empecemos a sentir dolor, a sentir tristeza, y que tengamos esa facultad que Dios nos ha dado de ir y decirles a las personas. Todos los días nosotros frecuentamos personas en el trabajo, cuando usted va, los muchachos que van a la escuela, cuando van a la escuela, cuando usted va a lavar, cuando usted va caminando por ahí a la tienda, siempre encuentra a alguien y usted le saluda o le saludan. ¿Cuándo es que usted sintió tristeza, dolor en lo más profundo de su ser y dijo, voy a compartir, aunque sea una palabra, con esta persona? Ezequiel dice que fue en amargura, pero también dice que fue, dice, en la indignación de mi espíritu, dice. Ahora, ¿qué es indignación? Eso es, decimos, oh, este está indignado, este ya se enojó, ya se indignó. Indignación originalmente también significa dolor, irritación física, enojo o disgusto. Este hombre, Ezequiel, dice que fue en indignación en su espíritu. Él fue con un dolor, con un disgusto por lo que iba a pasar con sus contemporáneos. ¿Cuándo es la última vez que nosotros nos hemos irritado, que hemos sentido dolor o un disgusto por lo que le va a pasar a nuestros familiares si no se arrepienten, a su vecino, a su compañero de trabajo con el que usted comparte ese comedor ahí, con el que usted come, con aquella persona de la cual usted agarra un taco y usted también le da otro taco, comparten la fruta? ¿Cuándo sintió irritación? ¿Cuándo sentimos irritación y dolor, tristeza por lo que le espera a las personas que están en cautiverio? Hermanos, si usted lee la palabra, si usted habla con Dios,
No deseche eso, hermanos. Lo que Dios le ha dado a comer ya. Lo que llevamos en nuestro corazón, hermanos, hay que compartirlo. Dios ya nos ha dado el pan de vida. Jesús es el pan de vida, hay que llevarlo y compartirlo. Hay que hablarles a las personas. Hay que decirles que hay un Salvador. Que Dios no le hizo, no le formó para que viva en esa condición. Obviamente usted va a pedirle a Dios primeramente que Dios le dé la dirección, cómo le va a hablar a esa persona. Porque si no, de otra manera usted la va a ofender. Pero ¿qué tiene que hacer? Comer de la palabra de Dios, llenar lo más profundo de su ser, abrir su boca, hablar con Dios, para que usted le pueda decir a todas las personas que están en cautiverio que hay un Salvador. Que sintamos dolor, hermanos. Porque parece que hoy en la actualidad nos hemos encerrado en una burbuja y hacemos nuestro círculo de cristianos y no sentimos dolor ya ni por nuestros familiares. Dios le dijo a Ezequiel: háblales, háblales y diles así: ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Cuando le hablemos a las personas de la palabra de Dios, hermanos, hábleles, le escuchen. Y si no le escuchan, ellos le dejan de escuchar, usted no se desanime. Usted siga hablando con Dios. Va a venir otra persona que también ha comido de la palabra de Dios, que ha abierto su boca, ha hablado con Dios, y le va a hablar y le va a hacer recordar algunas palabras que usted ya le haya dicho. Así es que no se desanime, hermanos, hábleles y diles: así ha dicho Dios. Mira, si no te arrepientes, va a pasar esto y esto. Es conveniente, mira, que vuelvas tu rostro a Dios. ¿O es acaso usted no siente gozo por las maravillas de Dios, de hablarle a las personas? Es una grande privilegio. Dice, o somos de los que nos indignamos al ver las maravillas de Dios. Nos ponemos contentos al escuchar las maravillas de Dios, o nos podemos indignar. Ahora sí estamos hablando de enojarnos por las maravillas de Dios, porque de que los hay, los hay. Hay personas que no se alegran de las maravillas de Dios, de que usted haya sido salvo, de que usted haya sido sano, de que usted estaba atado, no podía caminar y ahora usted puede caminar en el camino de Dios. Hay gente que no le alegran ver las maravillas de Dios. Los hay, hermanos. Vayan a Mateo 21, capítulo 21, versículo 14 y versículo 15.
Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 14 y 15. ¿Están ahí, hermanos? Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se pusieron bien alegres. ¿Eso dice? Se indignaron. Por eso les decía, somos de los que nos alegramos de las maravillas de Dios y de mirar cómo otros adoran, cómo otros alaban a Dios. ¿O somos de los que nos indignamos al ver cómo Dios ha hecho grandes cosas en las personas que conocíamos que estaban destruidas, y ahora el Señor las ha levantado y los ha sentado junto a reyes? ¿Usted se indigna de eso o se maravilla? Porque si no nos maravillamos de eso, una cosa tenemos que hacer. Si no nos maravillamos de las cosas buenas que hace Dios y de las personas que alaban a Dios, entonces nos vamos a indignar por lo que hacen. Nosotros no estamos para eso, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y que podamos dar aquello que Dios nos ha dado. Recuerden los discípulos, Jesús les daba el pan a los discípulos. ¿Y qué hacían los discípulos? ¿Cerraban sus manos y se quedaban con el pan? No. Jesús les daba el pan y ellos venían y lo repartían a la gente. Y venían y Jesús les daba más pan y ellos venían por este lado y le daban a la gente. Compartían el pan que Jesús les estaba dando. Pero ahora Dios nos ha dado tanto. Muchos de los que estamos aquí sabemos Biblia. Unos saben más que otros. Ese pan de vida que Dios a usted le ha dado, lo está repartiendo por este lado. Vino a Jesús, vino a Dios de rodillas y Dios le dio más, y usted ahora lo va a repartir por este lado. ¿O es que ese pan que Dios le ha dado, usted cerró sus manos ahí egoístamente y ese pan ya le salieron hongos? Ahora usted no tiene esa facultad. Dios le dio la facultad a ese pan, pero usted de esa facultad no aprovechó. No fue y les dijo, no les habló de Jesús. Pero sí, usted no reparte el pan, pero ahí está, Dios, dame más. Mira que aquí en Mateo dice esto y yo no lo entiendo, por favor, abre mi entendimiento, enséñame a escudriñar tu palabra, Dios. ¿Cómo espera que Dios le dé más? ¿Cómo esperamos que Dios nos dé más cuando lo que Él nos ha dado ahí lo tenemos retenido? Hemos cerrado nuestras manos egoístamente. Pregunta, ¿para qué queremos más? ¿Para qué?
¿Para qué si no sentimos dolor por todas aquellas almas perdidas? No tiene que ser el grande evangelista, el grande predicador. Quizás a veces pensamos, pero yo no soy un predicador, eso le toca al predicador, al evangelista, a un misionero. Si usted puede, usted tiene la vista y usted puede hablar con Dios, Dios le da palabra. No tiene que ser el grande evangelista para hablarle a las personas. Usted tiene sus manos, sus dedos y usted puede tomar un tratado y dárselo a una persona tan sencillo como eso, hermanos. Pero, ¿qué pasa? A veces nos da pena. ¿Qué van a decir? ¿O me van a maltratar? Hermanos, si nos maltratan por hablar de la palabra de Dios, póngase alegre. No se ponga triste ni se enoje. Porque Jesús dijo que seríamos vituperados. Póngase alegre. Si a él lo sacaron de los lugares donde él predicaba, ¿qué nos esperamos nosotros? Pero no deje esa facultad que Dios le ha dado para hablar y decirles a las personas que tienen que arrepentirse. Cristo viene muy pronto. O si morimos antes de que Cristo venga, ¿qué cuentas le vamos a dar, hermanos? Si lo que nos ha dado no fuimos capaces de repartirlo, de compartirlo. A veces, hermanos, a mí me pasa, me voy con remordimiento, hermanos, porque a veces tuve una persona ahí y de momento se fue y no alcancé a decirle nada. Y siento digo, Señor, esa persona se fue y no le dije nada. Ojalá haya otra persona más adelante que te conoce y pueda hablarle. Se fue. Tuve una conversación con compañeros de trabajo y por una otra cosa y no pude hablarles. Hay algo pendiente todavía. La hermana Rosita hay un grupo de muchachos que viven solos, es un buen grupo y es un lugar para ir a sembrar la palabra de Dios. Y yo estoy con ese pendiente. Estoy con ese pendiente, hermanos, porque hay muchos riesgos en esta ciudad. Podemos morir de un momento a otro. O pueden morir aquellos muchachos. Y yo no tuve la oportunidad de hablarles. Tenemos que darnos un tiempo, todos tenemos ocupaciones, todos trabajamos, tenemos ocupaciones todos, pero hay que abrir un espacio. Y como les decía, caminando ahí en la calle, usted abre conversación con una persona y intencionalmente usted le introduce la palabra de Dios. ¿Qué tal si usted se encuentra a una persona que se llama Saúl? Y usted le empieza a platicar una historia. Le dice, mira, te voy a platicar una historia de un hombre que también tenía tu mismo nombre. Saúl, bonito nombre. ¿Sabías que es bíblico? Mira lo que Saúl hacía.
el corazón que Saúl tenía. Pero un día Jesús lo tumbó de su cabalgadura y lo dejó ciego. Así, hermanos, una historia, algo que usted puede introducir, que a aquella persona le llame la atención escucharle. Pero no lo hacemos. A veces no lo hacemos porque no sentimos ese dolor, esa tristeza por esas almas. Y a veces no se hace, hermanos, porque desgraciadamente no leemos la palabra de Dios, mucho menos hablamos de Dios, hablamos con Dios. Porque qué tan difícil es orar, ¿verdad? Doblar nuestras rodillas, la carne no le gusta eso. La carne quiere dormir, quiere descansar, quiere ver televisión, quiere ver Facebook, quiere su carnita asada, quiere reposar tomándose un cafecito. Si se va a tomar un café, llévese su cafecito a su mesa, a su escritorio donde usted habla con Dios. Tomando su cafecito, empieza a leer la palabra de Dios. Empiece a llenar sus entrañas, lo más profundo de su corazón, para que Dios le dé la facultad de hablar de su palabra, de decirle a la gente la condición en la que se encuentra. No estoy aquí para decirles que yo soy el mejor. Yo también tengo mis debilidades. Yo también fallo. Yo muchas veces no le he hablado a la gente. Muchas veces no es porque no tuve la oportunidad, la tuve, pero no lo hice. Dios me ha hablado a mí primero para poder venir a decirles a usted lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si Dios le ha dado la facultad de hablar, usted ha comido ese rollo, usted ora, usted se prepara, está en la capacidad para decirle a los que están en cautiverio que hay un Dios que le ama, que Jesús murió en la cruz del Calvario por él, que Dios no quiere que él viva de esa manera. Así que, hermanos, en esta noche, eso es lo que Dios quiso que compartiera con ustedes. Háblales y diles a tus contemporáneos que están hoy en cautiverio, porque si nosotros hemos leído la palabra, sabemos qué es lo que los espera. Y para nosotros estar firmes y no caer de la gracia de Dios. Como ha dicho nuestro pastor, que nos quite todo, pero que no nos quite su presencia, porque entonces ahí estamos acabados, hermanos. Habla de la facultad que Dios te ha dado y diles a las personas inconversas lo que les espera. Este es el mensaje en esta noche. Que Dios les bendiga. Y paso la parte de quien corresponde.
Hermanos, damos las gracias a Dios por nuestro hermano Andrés. Póngase de pie, hermanos, ya nos vamos.